nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos en este domingo 19 después del Pentecostés y hermosa la parábola de la invitación al banquete del Hijo de Dios, al banquete celestial, se podría decir. Dios siempre invita a la humanidad a una felicidad inconmensurable. El hombre ha sido para vivir feliz, no puede vivir sin felicidad. Y la invitación de Dios a esta felicidad es constante. A cada momento Él nos está invitando a un banquete, podríamos usar esta imagen tomada del Evangelio. Tan magnífica invitación, sin embargo, fue varias veces rechazada. Primeramente, podríamos decir colectivamente por los judíos, porque la rechazan de manera como pueblo, en su totalidad como pueblo rechazan al Mesías. Y posteriormente, después cuando Jesucristo comienza la Iglesia Católica, individualmente es rechazada esta invitación a la felicidad inconmensurable por algunos cristianos que no llegan a salvarse. Y Dios siempre nos da noticias de esta inmensa felicidad. Y nos dio noticias y nos continúa dando noticias de esto. Es decir, nos continúa invitando. Mas jamás ha podido alguien describir las particularidades de este regalo, las particularidades de lo que esta felicidad inconmensurable consiste. Es que ese momento no ha llegado aún, el momento de acceder a esa felicidad. La invitación está hecha, pero el banquete aún no ha tenido lugar. En el cielo hay un trono que San Juan pudo ver a través de una puerta abierta que hay en el cielo. Cuando él es invitado a subir al cielo, ve una puerta abierta y a través de ella ve un trono. Y sobre el trono hay uno sentado, y este es ciertamente Dios Padre. Entonces nos trasladamos ahora para tener una idea de lo que significa esta felicidad inconmensurable al cielo, para poder tener al menos una ligera idea. Un consejo extraordinario de 24 ancianos vestidos de blanco y coronas de oro le envuelven a Dios en torno y se posternan ante Dios y le adoran constantemente y deponen sus coronas de oro, como dijimos, según lo describe San Juan, que lo vio. En el cielo entonces hay un libro, en la diestra de aquel sentado sobre el trono hay un libro, dice el libro del Apocalipsis, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, y que nadie puede abrir. Continúa el texto del Apocalipsis: nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún fijar los ojos en él. Fíjense esta expresión, ni aún fijar los ojos en ese libro. Mas delante del trono de Dios y de los 4 vivientes y de los ancianos que forman el extraordinario consejo que hay alrededor de Dios, estaba de pie un cordero como degollado. En aquel consejo extraordinario el libro es dado al Cordero porque el Cordero ha triunfado, de suerte que puede abrir el libro y sus 7 sellos. Es el Cordero que ha triunfado, que está delante del trono de Dios, quien puede abrir ese libro y romper los sellos de ese libro. En consecuencia, allí mismo, en medio de toda aquella asamblea venerable, numerosa, el Cordero abre el libro. Y este solo hecho llena todo el ambiente de mucho regocijo y alegría. Esta es la felicidad inconmensurable de la que queremos ser partícipes. Mucho regocijo y alegría porque se abre el libro. Tal es así esta alegría y regocijo que hay en el cielo, que no cabiendo en el cielo, se difunde a todas las criaturas del universo. Se puede ver en el universo entonces, cuando esto sucede, una gran alegría en las criaturas. Los alcances de su apertura
de la apertura del libro son tan grandes, tan extraordinarios y nuevos, que se debe entender que este libro es algo muy grande y majestuoso. No estamos hablando de un libro cualquiera, sino que es algo extraordinario, algo realmente majestuoso que solo Dios conoce. El libro que el Cordero abre ante el trono de Dios Padre y el consejo extraordinario a su alrededor es la misma Escritura divina, la Sagrada Escritura, que nosotros podemos tener en nuestras manos, en nuestras casas, leerla. Y en particular, dentro de las Sagradas Escrituras, es el libro del Apocalipsis, el último libro de las Sagradas Escrituras, que lo escribe precisamente San Juan y nos relata estos episodios que suceden en el cielo, como anticipándonos de estos episodios que van a suceder en el cielo. Como dije, él es invitado al cielo y a través de una puerta abierta puede ver todo esto. Sobre las cosas particulares que están escritas en el libro, el mismo libro del Apocalipsis, el mismo San Juan, nos dice que no fue hallado ninguno digno de abrirlo. Ninguna criatura es digna de abrir ese libro y lógicamente, de entender lo que está escrito en ese libro. Y tal es así que tampoco es digno nadie, ni siquiera de mirarlo, como dije al principio. Presten atención a esta expresión. Ni aún fijar los ojos en él, dice el libro del Apocalipsis. Si ninguno es digno de abrir el libro, entonces, ni de mirarlo, ¿quién podrá decir lo que contiene? Seguramente entonces aquí nos da la respuesta San Pablo, vale lo que él dice a los Corintios: lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni entró en pensamiento humano. Eso es lo que contiene el libro, algo totalmente inaccesible para nosotros por ahora, y que consiste en una inconmensurable felicidad por el gozo que experimenta todo el consejo que rodea alrededor de Dios cuando el Cordero abre el libro. Mas, si solo nos limitamos a hablar del título de este libro, no del contenido porque no podemos acceder a él por ahora, el título o argumento o asunto general del libro, podemos decir con toda seguridad que se trata del mismo testamento nuevo y eterno de Dios que nos ha dado a toda la humanidad, en el cual ciertamente nuestro Señor Jesucristo es el Rey y Señor de todo, el mismo unigénito de Dios, porque así dice de nuestro Señor Jesucristo: por quien son todas las cosas y para quien son todas las cosas. Esto lo enseña San Pablo en la carta a los Hebreos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor de todo el universo, en el testamento nuevo y eterno que Dios da a la humanidad. Es cierto que el testamento nuevo y eterno de Dios tan anunciado está ya hecho desde hace mucho tiempo y está firmado irrevocablemente y sellado y asegurado por dos cosas infalibles, en las cuales es imposible que Dios mienta. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Hebreos. Dos cosas infalibles, y sabiendo que Dios no miente, nos aseguran de este testamento nuevo y eterno que Dios nos ha dado. Y esas dos cosas son la palabra de Dios, la autoridad de Dios, que lo que dice es cierto y se realiza como lo dice, y la sangre del Cordero, hecho que sucedió en la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo, cuando derrama toda su sangre para salvación nuestra. Pero aunque este testamento de Dios nuevo y eterno está ciertamente hecho, firmado y asegurado irrevocablemente, de lo cual podemos estar totalmente seguros, parece del mismo modo cierto e indubitable que todavía no se ha abierto este testamento, sino que está cerrado y sellado hasta que llegue el tiempo de abrirse, que solo Dios conoce. El testamento está dado, está ratificado, pero no está abierto. Tremenda o tamaña diferencia.
Lo que ahora llamamos Testamento Nuevo no es propiamente hablando el Testamento mismo, sino solamente la noticia o el anuncio o la invitación a formar parte de ese Testamento Nuevo. Es decir, la noticia o la invitación, el anuncio a ser partícipes de esa alegría inconmensurable que Dios nos ofrece y que hoy Dios nos presenta bajo la forma de un banquete nupcial en el Evangelio que hemos leído, y que ha sido siempre ofrecido a toda la humanidad, al principio los judíos, posteriormente los gentiles. Después del rechazo judío, la invitación de Dios se hizo general a todos los pueblos, tribus y lenguas, para que concurran todos al gran banquete y procuren entrar en el reino de Dios, el cual es todo lo que contiene el testamento mismo. De hecho, el Evangelio de hoy dice: a cuantos encontrareis por el camino, tenían que ir los siervos buscando gente, llamadlos a las bodas. Es decir, se ofrece la invitación a todos. Para poder entrar en este reino se deben verificar dos condiciones que se piden en particular a cada uno, y esto es fe y justicia. Dos condiciones para poder participar de ese banquete nupcial, de esa alegría inconmensurable, de la salvación: fe y justicia. En el banquete vemos la sala profusamente iluminada, llena de invitados, con blancas y resplandecientes vestiduras, que aguardan llenos de ansiedad, con la mirada clavada en la puerta, para ver cuando la puerta se abre y entra el rey. En el banquete hay una puerta que está cerrada, se va a abrir y entra el rey en el banquete. En la epístola de San Pablo hoy a los Efesios, San Pablo nos señala el deber más importante de nuestra vida, el cual consiste en revestirnos del hombre nuevo, creado en justicia y santidad, es decir, en el esfuerzo que hace el hombre por renovarse, por vivir en la gracia de Dios. Y eso es significado en la parábola del banquete nupcial con el traje de bodas. El traje de bodas entonces significa estar revestido de justicia y de santidad para poder participar del banquete. No solo basta entonces pertenecer por la fe a la iglesia. De hecho, los malos pertenecen a la iglesia porque fueron bautizados, porque recibieron la fe inicialmente, y eso está expresado en esta parábola del banquete nupcial, porque cuando dice, mejor dicho, que también los malos ocupan un puesto en el banquete, está indicado en el Evangelio, dice: reunieron a cuantos se encontraron, malos y buenos, y la sala quedó llena de convidados. O sea que los convidados eran malos y buenos. Es decir, no basta la fe, no basta pertenecer a la iglesia a través de la fe, es necesario además llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Es decir, una vida sin pecado, es decir, revestirse de la túnica nupcial de la gracia santificante, como unánimemente siempre lo ha dicho la tradición de la Iglesia. Entonces, fe y santidad, no solamente fe, sino también santidad, el esfuerzo por vivir sin pecado. La entrada del rey al banquete es la parusía, no tiene otro significado. Algo que la mayoría de los comentadores pasan por alto, no relacionan esta parábola con los tiempos finales, con los tiempos en que viene nuestro Señor Jesucristo. La vuelta de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está indicada con esta entrada de pronto al banquete, se abre la puerta y entra el rey. No es otra cosa que la venida de nuestro Señor Jesucristo, la parusía. Entrando el rey, dice el texto del Evangelio, para ver a los que estaban en la mesa, a los buenos y los malos, vio allí a un hombre que no llevaba el traje de bodas. O sea, entra el rey y ve a los buenos y los malos. Viene Jesucristo y se encuentra también con buenos y con malos. A las tinieblas exteriores le dice a este hombre que no tenía el traje nupcial. Entonces, la llegada del rey, o a la llegada del rey, habrá
habrá pronunciamiento sobre todos los comensales presentes que fueron reunidos y encontrados en los caminos. Habrá pronunciamiento sobre toda la humanidad, porque la invitación es extendida a toda la humanidad. Es decir, habrá pronunciamiento sobre los buenos y sobre los malos. A la vuelta del Señor ocurrirá una separación por esta causa de vivos. Vendrá a juzgar a vivos, dice el credo. Posteriormente, continúa diciendo el credo, y muertos. El juicio final, cuando estemos todos ya muertos. Entonces se trata de dos juicios separados. Vendrá a juzgar a vivos, que es la entrada del rey en el banquete nupcial, y después de que pase un tiempo, el otro juicio. De lo contrario, el credo no haría tal distinción de juzgar a vivos y muertos. Todos nuestros cuidados deberán entonces tender a no ser nosotros del número de los invitados desprovistos del vestido de bodas. Y en eso consiste nuestra pobre vida cristiana aquí, de tratar de adquirir ese vestido de bodas que es la gracia santificante, tratar de vivir en gracia siempre en los ojos de Dios. Para poder comparecer delante del Rey cuando vuelva en su segunda venida y participar del banquete desplegado ante nuestra vista con toda su majestuosidad, deberemos ser fieles observantes de los mandamientos. Todavía no tenemos noción de lo que es ese banquete y de todo lo que significa esa fastuosidad, esa inconmensurable alegría. Por el momento, el libro está todavía en manos de Dios. Lo que dijimos al principio de lo que vio San Juan en el cielo no ha ocurrido todavía. El libro está en manos de Dios, cerrado y sellado con 7 sellos, hasta que lleguen los tiempos y momentos en que se ponga en manos del Cordero. Será entonces cuando el Cordero mismo rompa los sellos y públicamente abra el libro ante el supremo y pleno consejo de Dios, y con esto entre jurídicamente en la posesión actual de toda su herencia, con el consentimiento y aclamación, deseo y júbilo y exultación unánime de todo el universo. Todo el universo entonces aclama que llegue o pide que llegue este momento en que se ponga el libro en manos del Cordero y Él lo abra. Por el momento entonces no ha tomado posesión aún nuestro Señor de toda su herencia, y sólo cuando esto suceda se desplegará ante nosotros todo el esplendor de su Evangelio, el testamento nuevo y eterno de Dios, del cual Él es Rey. Un hombre de noble linaje, dice el Evangelio de San Lucas, se fue a un país lejano a tomar para sí posesión de un reino. Jesucristo se fue al cielo y allí toma posesión del reino y volver. Termina así el texto de San Lucas. Volverá porque Dios Padre le dará a las naciones por herencia y por posesión los confines de la tierra, dice el Salmo. Por el momento nuestro Señor está aún a la diestra del Padre, hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. O sea, hasta el tiempo exacto narrado por el Apocalipsis, cuando el Cordero se presente ante el trono de su Divino Padre, rodeado de aquel consejo extraordinario para recibir el libro sellado. Dios te entregará el cetro de tu poder, impera desde Sión en medio de tus enemigos, es decir, ser rey de toda la humanidad. Y este es el magnífico desenlace de la historia de la humanidad, que ocurre precisamente en el cielo. Este desenlace ocurre en el cielo. No lo vamos a ver nosotros porque estaremos aquí, pero sí vamos a conocer sus consecuencias, esa desbordante alegría que habrá en toda la creación. La alegría del cielo desbordará en la alegría de la creación. Para nuestro Señor, esto significa entonces recibir de mano del Padre un libro cerrado y sellado que ninguno puede abrir, solo Él,
significa abrirlo públicamente en presencia de Dios, de todos los ángeles, de todos los testigos que hay en el cielo, llenos de admiración y de júbilo extraordinario. Significa recibir de parte de todo el consejo de Dios la postración de la verdadera devoción y el más profundo respeto y agradecimiento por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, la salvación. Significa, a vista de todos, manifestar los secretos del libro que solo Él puede conocer y darle gracias a Dios, alabarle y bendecirle por lo que acaba de suceder. Se oyen entonces, en consecuencia, las voces de todos que allá en el cielo gritan: tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. En consecuencia inmediata de la apertura del libro, todos se postran ante Dios y del Cordero, diciendo: digno es el Cordero que fue muerto de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Recibiendo el Cordero el libro de manos de Dios, recibe Él la potestad, el honor y el reino. Recibe el testamento de su divino Padre, que lo constituye y declara heredero de todo. Y esa es la inconmensurable alegría a la que estamos invitados. ¿Por qué otro motivo San Juan oiría allá en el cielo el resonar en todo el universo de tantas voces de júbilo y de regocijo? Es que el momento de inmensa felicidad a la cual Dios constantemente nos invita ha llegado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.